desde Madrid y le agradezco porque seguramente debe estar muy escaso de datos, no de datos informativos, sino de capacidad para poder transmitir. Vito, aquí Pablo Rossi te saluda. ¿Cómo estás en Buenos Aires? Muy buenas noches, señor Rossi, y muchas gracias por darme la oportunidad de hablar esta noche en su programa. Por favor, Vito. A ver, hemos estado repasando hasta ahora casi todo lo que hemos podido de este día tan extrañísimo, el apagón histórico que ha vivido España. Con un presidente Sánchez, un presidente del gobierno, que ha dicho que simplemente no saben nada, ¿no? Porque esto es lo que se ha dicho después de 10, 12 horas. Contame cómo se está viviendo en este instante la crisis, cuando está retornando poco a poco en algunos lugares la electricidad. Pues en primer lugar me complace anunciarle que hemos recuperado ya, gracias a Dios, más del 65% de la demanda eléctrica ahora mismo en el país, y evidentemente ya muchas ciudades empiezan a recobrar la normalidad, empiezan a recobrar la luz, que es una muy buena noticia porque llevamos desde las 12 de la mañana sin nada de luz, sin nada de electricidad, evidentemente muchísimos comercios sin poder abrir, muchísimas pérdidas económicas, más allá de las efectivamente, por ejemplo, pérdidas en el trabajo, por ejemplo, de taxistas, de funcionarios, de mucha gente que ha estado absolutamente paralizada. Y desde luego que la buena noticia es esa, ¿no? Que ya vamos recobrando y vamos recuperando la normalidad. Pero yo sí que es verdad que quiero decir aquí, señor Rossi, que es que no me parece normal que, sinceramente, en un país europeo haya gente durmiendo a esta hora en cartones en estaciones de tren. Hay gente durmiendo ahora mismo en la estación de Chamartín, una de las más famosas de Madrid, entre cartones, porque no tiene ninguna alternativa de alojamiento. Hay gente también que no ha podido ser atendida en hospitales, que no ha podido ser intervenida quirúrgicamente. Hay gente que ha tenido que andar 4 horas hoy después del trabajo hasta su casa porque no tiene ninguna alternativa en ningún medio de transporte para volver a casa. Hay gente haciendo acopio de comida en los pocos supermercados que hay abiertos, que son muy pocos en España los que permanecen abiertos o los que han permanecido a altas horas de la tarde porque estaban todos cerrados. Y hay gente, efectivamente, que lo está pasando realmente mal, ¿no? Y si esto está pasando en Madrid, en la capital de España, en el centro de la península, ¿qué estará pasando en la periferia? Y ya por último también comentar, ¿no?, que me parece muy grave que nuestro presidente del gobierno, con todo lo que estaba pasando en todas estas horas de penurias de la gente, el presidente llevara callado más de 6 horas, y cuando ha salido a hablar para hacer un anuncio no ha explicado nada, no nos ha contado qué ha pasado, no nos ha contado a qué se deben las causas, no nos ha contado si realmente ha habido un ataque, un ciberataque, si realmente lo que ha pasado ha sido un fallo de la red, porque no lo sabe o porque no lo quiere decir, y ha tenido a la ciudadanía no solo con un apagón eléctrico, energético, sino también con un apagón informativo, que me parece lo más grave de todo, ¿no? Y al final yo creo que realmente esto solo pasa en los países del tercer mundo, y en España no estamos acostumbrados, y sobre todo no podemos tolerar que la red eléctrica, que es un operador público dependiente del gobierno, afirmara con todas las garantías hace un par de meses que un apagón era imposible. Y Bueno, toda España se quedó paralizada. estás diciendo algo muy importante. Teníamos el archivo cuando Pedro Sánchez hace algún tiempo decía justamente que era imposible lo que finalmente se hizo realidad, ¿no? Las palabras a veces, ¿no?, son la trampa mayor en los archivos para muchos políticos. Justamente, claro, porque uno, Vito, sabe que allí hay viviendo en España inmigrantes que han llegado que han ido allí desde Venezuela, desde Cuba, donde sí los apagones son moneda corriente, donde los han padecido crónicamente por una crisis económica, una situación de infraestructura colapsadas totalmente, ¿no? Así que hoy veía memes y veía incluso a propios venezolanos diciendo: no me esperaba que España, que huimos de Venezuela o huimos de Cuba, y me tocara esto vivirlo en la propia España. Así es, de hecho hoy justo yo hablando con compañeros de Venezuela me decían que les daba gracia verme a mí y ver a mis compatriotas españoles, porque ellos esto lo vivían semana sí y semana también, y me decían que esto que estábamos sufriendo hoy en España era la representación del kirchnerismo, nada más y nada menos. Sobre todo, ya no porque esto haya pasado, que entiendo que al final son problemas
que bueno, igual se pueden evitar, igual no, ya es la forma de gestionarlos, ¿no? Porque al final el presidente del gobierno es que nos ha tenido desinformados y la gente estaba muy preocupada porque no sabía qué pasaba. Incluso hay gente que la estación de Atocha, que es la más importante, la estación ferroviaria más importante de España, pensaba que había un atentado, que había una bomba, huían corriendo. No sabían absolutamente nada. El gobierno no proporcionó información, el gobierno estuvo silente durante 6 horas. Me parece que eso es muy peligroso, muy grave, ¿no? Y sobre todo lo que se dice en países del tercer mundo o en países de Iberoamérica es que esto ellos ya lo han vivido y que tiene muy mala pinta, ¿no? Sobre todo porque como... Sí, dígame. No, simplemente quería mostrarles a los televidentes esta acotación que hacíamos cuando Pedro Sánchez negaba cualquier posibilidad de lo que finalmente ocurrió. El archivo, ¿lo tenés? Ahí está, dale. Dramáticas. No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que evocan en muchas ocasiones la bancada de la derecha y la ultraderecha junto con los medios de comunicación que jalean esas noticias y esos mensajes. No recuerdo, tal vez tú, Vito, puedas contextualizarnos. ¿Cuándo dio ese discurso Sánchez? Concretamente en septiembre de 2022, cuando fue preguntado por la oposición en el Senado de España, en la Cámara Alta, y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, le dijo que hablar de apagones, que hablar de racionamiento de suministros era hacer apología nada más y nada menos que de la conspiración, de los bulos y de efectivamente las mentiras que vertía la ultraderecha. Y hoy la gente estaba haciendo racionamiento en España. Hoy la gente estaba comprando velas. Yo he visto a gente comprar velas de forma absolutamente nerviosa. He visto a gente comprar linternas, pilas. La gente estaba absolutamente preocupada porque no sabía cuánto tiempo podíamos estar así. Claro. Yo he estado todo el día, señor Rossi, se lo digo, sin hablar con mi familia, porque ellos no son de Madrid, viven fuera, viven en la Comunidad Valenciana, y he estado absolutamente incomunicado, no he podido comunicarme con ellos, no he podido saber qué pasaba, si estaban bien, si no. Y a mí lo que me parece al final bastante surrealista es que en España estemos pagando impuestos de país nórdico y tengamos unos servicios de República Centroafricana. Porque al final yo creo que la gente que hoy estaba andando después del trabajo 4 horas, yendo, corriendo, no pudiendo coger un tren, perdiendo vuelos, incomunicada, sin teléfono, sin agua, sin poder ir al supermercado, gente que paga impuestos, que paga muchísimos impuestos y hay gente bastante cabreada. Y yo creo que nos merecíamos información y al menos nos merecíamos unos servicios o una ayuda mucho mejor, porque es que el presidente no ha tomado ninguna acción. Ahora parece que sí se están tomando medidas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que mañana el transporte será gratuito, que pondrán facilidades, pero claro, es la 1 de la mañana y, por cierto, última hora, entiendo que ahí a usted no les ha llegado o no lo sé, pero Pedro Sánchez acaba de llegar ahora mismo a la 1, en torno a la 1 de la mañana, que es en España, a la sede central de Red Eléctrica para abordar la crisis con un mayor entusiasmo. Gracias por tu tiempo, que en estas circunstancias vale doble. Un abrazo, Vito. Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo.